Me agarra. Ya está. No. Eso es lo que pasa cuando uno se frustra al escribir una historia. Así que eso es lo que vamos a hablar hoy. Cómo crear una historia partiendo de una idea. ¿Sí? ¡Vamos! ¿Qué lo que mi gente? Aquí Kevin Alfonso y bienvenidos al segundo video del canal. Claro que sí. Hoy, como les dije anteriormente, vamos a hablar de cómo crear una historia partiendo de una idea. Ahora bien, para eso necesitamos los 5 pasos que son ultra mega importantes para poder empezar a escribirla. Es literal, para empezar a escribirla. Eso es realmente lo más complicado de esto. Cuando intentas escribir un guión, lo más complicado es empezar. De resto, bueno, uno ahí se llena de inspiraciones y cuestiones, pero empezar, complicadito. Lo que pasa es que cuando intentamos escribir una historia a partir de una idea, entramos completamente en frustración porque una idea es completamente fugaz. ¿Sí? Una idea es simplemente una noción general de un tema en específico, de un acontecimiento, de una experiencia, de algo en específico. Es algo general. No tiene contexto, no tiene un principio y un fin. Simplemente es una idea. Sin embargo, como les dije anteriormente, vamos a hablar de los 5 aspectos importantes para empezar a escribir tu historia y desarrollarla partiendo de esa idea. Así que, punto número 1. Cuando tenemos una idea, ¿vale? Como ya lo expliqué anteriormente, es algo general. Para poder como delimitarla o identificarla con mayor facilidad dentro de nosotros como escritores, tenemos que hacernos 3 preguntas o tenemos que identificar 3 aspectos de esa idea. El primer aspecto sería el sentimiento o sensación. ¿Qué quiere decir esto? Sentimiento o sensación que te causa la idea. Como escritores, tenemos la facultad de simplemente sentir las cosas. Así de simple. Cada guión creado, cada libro creado, tiene siempre una parte, y quizás hasta muchísimas partes, de nosotros como escritores, o del escritor o del autor que escribió ese libro o ese guión. Siempre ponemos algo muy personal allí que le da ese toque de originalidad. Ahora bien, este es el punto de partida, ya que aquí podemos entender realmente lo que la idea nos está transmitiendo, ¿de acuerdo? Y así tener un poco más claro lo que nosotros podemos transmitir mediante la escritura, por lógica matemática. En el aspecto número 2 de la idea es el qué causa esa sensación. Es simplemente identificar la causa del sentimiento que estás sintiendo. Es así de sencillo. Una vez identifiques esa causa, ya tendrías 2 elementos, que serían la sensación o el sentimiento y su causa. El tercer aspecto de la idea se le llama probabilidades. Las probabilidades no son más que las cargas positivas o negativas de una historia. Es decir, si quieres que termine bien o si quieres que termine mal. Ya está. Eso es lo que significa probabilidades. Estas probabilidades son infinitas. Quedan completamente bajo tu creatividad y todo tu locura que tengas en la mente. Sí. Una vez tengas estos 3 aspectos, prácticamente tienes un inicio. Quizás no de la historia, pero sí de alguna escena en específico. ¿Sabes? Ya sabrías cuál sería el sentimiento a utilizar. Puede ser rabia, lujuria, alegría, cualquiera. Sabrías la causa de esa emoción o ese sentimiento. Que yo sé, una vieja te miró feo. Suele pasar. Y tendrías las probabilidades tanto positivas como negativas a tu elección. Por ejemplo, una probabilidad negativa sería que la vieja te miró feo y tú le digas: ¡Mira vieja, tú, qué tal! Y empieces tú a insultar a la vieja. Probabilidad negativa.
Ahora, una probabilidad positiva es que la vieja te mire feo y tú te le quedes viendo y compartan un momento, ¿sabes? En la mirada. Probabilidad positiva. ¿Sí? Ahora bien, vamos a empezar con el aspecto número 2 para poder desarrollar la historia mediante una idea. ¡Woo! El concepto no es más que el personaje. Cuando tú tienes una historia, tú necesitas un hilo conductor, necesitas un punto de vista con el que contar esa historia. Y de esto se encargan, o para eso sirven, los personajes. Cuando tú eliges un personaje o distintos personajes, simplemente estás buscando un punto de vista para poder contar esa historia. Por ejemplo, tu vida la cuentas tú, desde tu punto de vista. Pero, por ejemplo, tu mamá cuenta tu vida desde el punto de vista de ella. Entonces, la misma historia con dos puntos de vista. ¡Wow! ¡Qué locura!, ¿no? La idea de esto es que sencillamente tú elijas cuál va a ser tu personaje principal, cuál va a ser tu protagonista, cuál va a ser el personaje que se va a encargar de dirigir la historia. Es un poco más sencillo. Ahora bien, el punto número 3. Es la premisa. Usualmente nos confundimos muchísimo con la parte de premisa, argumento, sinopsis. O sea, son un sinfín de palabras que realmente como que a veces no tienen sentido. Pero realmente son, o sea, no es que son fáciles, pero sí, o sea, tienen un toque que tú le puedes dar una facilidad a la palabra, que tú digas, wow, la entendí. Sí. Y en este caso la premisa es simplemente responderse la pregunta ¿de qué se trata la historia? ¿De qué se trata la historia? ¿De qué se trata la historia? Es así de sencillo. Bueno, ahora literalmente con estos puntos ya puedes empezar a escribir tu historia con mayor facilidad. Estas son las preguntas claves que hay que responderse para poder empezar a escribir tu historia. Vamos a repasarlo con un ejemplo. Vamos a hablar de mi película favorita, que es Piratas del Caribe y la maldición del Perla Negra. ¿What? No me juzguen, es buenísima. O sea, me sé el diálogo, me sé todo. Es impresionante esa película. No sé por qué, o sea... ¡Wow! Sí. Ok, empezamos. La idea. La idea de Piratas del Caribe simplemente es crear una historia de aventura basada en piratas. Esa es la idea principal. Quiero escribir una historia de aventura basada en piratas. ¡Wow! Bien. Para esto necesitamos crearle un concepto, es decir, el personaje. Así que elegimos el punto de vista o el personaje principal de Jack Sparrow. Jack Sparrow pasa a ser nuestro hilo conductor en la historia de los piratas. Una historia de aventura basada en piratas con el hilo conductor de Jack Sparrow. Punto. Y ahora la pregunta del millón. ¿De qué se trata esta historia? Si repasamos bien la película de Piratas del Caribe y la maldición del Perla Negra, nos damos cuenta que Jack Sparrow, como personaje principal, está en busca de el Perla Negra. Capitán Sparrow. El Perla Negra es suyo. ¿Qué pasa? Que para que él obtenga ese barco, tiene que pasar por un sinfín de situaciones, que sí que con Elizabeth Swann, que sí que con Barbosa, que sí que con el gobierno de allí, y que sí que... O sea, un sinfín de cosas para que él pueda obtener su barco. Esto lo que nos da es un principio y un fin. Nos dice, Jack Sparrow quiere su barco. Él quiere su barco, ya está. ¿De qué se trata la historia? La historia se trata de que Jack Sparrow quiere su barco. Entonces tenemos ya las tres cosas. Tenemos una historia de aventura basada en piratas, basada en Jack Sparrow o la vida de Jack Sparrow, que está en busca de su barco. Punto. Ya tenemos allí el principio y su fin. Ya literalmente podemos empezar a escribir nuestra historia con mayor facilidad. Última pregunta con bonus. Porque justamente esta pregunta, cuando ya empiezas a escribir tu historia y te das cuenta de que, bueno, estás ahí batallando con tu personaje y todo esto, es ultra mega importante preguntarte ¿qué se encuentra entre tu personaje y su objetivo? ¿Qué está en contra de tu personaje? Tú respondas a esa pregunta, créeme que se generan obstáculos. ¡Wow! No, o sea, obstáculos que no tienes ni la mayor idea que existen en tu cabeza y los vas a poder colocar en papel con mayor facilidad y sí, la historia va a estar bien, va a estar fina.
Sí, sí. Bueno, mi gente, esto fue todo por este video. Espero les haya gustado, espero les haya servido. A mí, sinceramente, esto me funciona al 100%. Vamos a darnos un poquito de cariñito dándole me gusta al video si te gustó. Suscríbete al canal para que no te pierdas ningún otro episodio. Y pues nos vemos en el otro video.